evidentemente necesitaba de este dinero para esto que estamos viendo. Y esto todavía no ha salido todo, todavía no ha salido todo, va a seguir saliendo. Y bien por el trabajo que viene realizando la directora de la ANTAI en torno a este tema. Ya tenemos a Luis Eduardo Camacho conectado, vamos a ver si enciende cámara y micrófono. Hay varios temas interesantes. Don Luis Eduardo, buenos días, gracias por permitirnos conversar con usted esta mañana. Leímos una nota de Buenos días, Álvaro. Buenos días, una demanda contra la propia Asamblea Nacional de Diputados por parte suya. Cuénteme de qué se trata eso. Bueno, yo estoy preparándome para interponer una demanda de nulidad contra la decisión que tomó la Asamblea de citar al administrador del Canal de Panamá y a el ministro del canal. Y no lo hago porque no me interesa conocer y escuchar lo que ellos pueden decir, sino porque, mira, cuando uno va a asumir un cargo público, como el de diputado y otros cargos, uno jura cumplir con la Constitución y la ley. Entonces uno tiene que hacer honor a ese juramento, y en el caso que nos ocupa, como lo planteé cuando me opuse tanto a la alteración del orden del día como a la aprobación de ese documento, la Asamblea no puede citar al administrador del Canal de Panamá. Puede citar al ministro del Canal de Panamá, eso sí, pero desde mi perspectiva y desde mi conocimiento y mi experiencia, la Asamblea no puede citar al administrador del Canal de Panamá. Eso desde el punto de vista, en ese momento, como lo expliqué, de forma sobre esa citación, sino también de fondo, porque yo creo que esa, tú sabes, Álvaro, tú y yo conocemos mucho de comunicación y sobre todo de comunicación estratégica, y lo planteé que en el fondo también esa citación me parecía un error estratégico que supuestamente busca ayudar a Panamá, pero que en mi opinión estaba perjudicando a Panamá, porque le estaba dando de alguna manera u otra validez a los planteamientos que estaba haciendo de manera errada el presidente Trump. Entonces por eso me puse en ese momento, pero ya a la Corte no puedo acudir, obviamente, en razón de que si es conveniente o no, sino a la Corte yo debo acudir en razón de que esa citación viola la Constitución de la República y el reglamento interno, porque la Asamblea no está facultada para citar, desde mi punto de vista, al administrador del Canal de Panamá. Sí, señor Camacho, analizando la situación que vive el país, y desde mi punto de vista, yo le diría que debiéramos, puede ser mi posición, usted tiene la suya, que debiéramos aprovechar todos los foros, todos los escenarios, todas las tarimas necesarias para divulgar nuestra verdad, para decirle al mundo nuestra verdad, qué es lo que realmente está pasando con el canal, quién administra el canal, quién influye sobre el canal, cuántos trabajadores chinos, norteamericanos, panameños hay en el canal, o sea, toda la información necesaria. Yo creo que esto es importante. Y la asamblea es un escenario que sería ideal para esto, 2, 3 días, no sé cuántos, señor Camacho. Estoy de acuerdo contigo en el fondo, pero en el caso de esta situación específica, yo creo que es un error. Y fíjate, yo soy una de las pocas voces que en la Asamblea Legislativa se ha parado a decir que no solo que el presidente Trump está mintiendo, he dicho por qué están mintiendo, en qué consisten las mentiras. Porque como tú bien lo sabes, hay un hilo delgado entre lo que uno puede hacer y lo que no puede hacer como diputado. Por ejemplo, en el caso de las relaciones exteriores de Panamá, es una función vedada de manera exclusiva para el Ejecutivo, entiéndase el presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores. Pero, o sea, es decir, que la Asamblea no puede invadir la función de dirigir la política exterior que compete al órgano ejecutivo. Sin embargo,
Lo que sí puede hacer la Asamblea, sin invadir esa función de exclusiva competencia del Ejecutivo, es precisamente ayudar a desenmascarar las cosas falsas que el presidente Trump está haciendo y señalando los posibles motivos sobre ese tema. Y eso lo he estado haciendo. Lo que yo no creo correcto, vuelvo a decir, si yo fuera estratega del presidente Trump, que no lo necesita, pues él tiene muy buenos estrategas, ¿no? Yo hubiera, no sé si bueno o malo. yo no dijo, en razón de los intereses de Trump son buenos. Acordémonos de algo, porque como lo dije en la Asamblea, para mí los intereses de Trump no es que él quiera tomarse el canal de Panamá, sino es que él quiere asaltar algunas actividades económicas que se realizan alrededor del canal de Panamá para cumplir, a mi criterio, algunos donantes de campaña. Porque yo no veo al presidente Trump ordenando la invasión del ejército americano a Panamá, porque no solamente sería injustificada, porque la neutralidad del canal no está en peligro, sino que también eso sería un acto de agresión que estoy seguro recibiría la condena internacional. Entonces, lo que te quiero decir es que la Asamblea es un foro dentro de sus expectativas, pero te repito, si yo fuera el equipo del presidente Trump y tú lees ese cuestionario, Álvaro, yo lo agarraría y dijera, mire, hasta la Asamblea Legislativa panameña está dudando de la neutralidad del canal de Panamá y está dudando también del derecho de Panamá sobre el canal, porque ese es un cuestionario que, como está elaborado, más que ayudar, perjudica. Y te quiero decir algo, para mí lo que tiene que aclararse en los foros, como lo ha estado haciendo el gobierno, porque mira, la política exterior, una de las cosas que yo cuestionaba a algunos diputados, sobre todo la libre postulación, que reclaman según ellos la falta de una política exterior. Para mí la política exterior en este gobierno ha estado marcada desde el inicio, que es la defensa del nombre de Panamá. Y en este caso específico ha estado haciendo lo que le tiene que hacer el cuerpo diplomático, abordar las gestiones diplomáticas de manera que permita que los países se pronuncien en favor de Panamá, y ya son muchos países que se han estado pronunciando en razón de Panamá, producto de esa gestión diplomática que encabeza el presidente de la República y el ministro de Relaciones Exteriores. Ahora, que tú me dices que debiese haber más gente del gobierno hablando de este tema, pero bajo la línea de comunicación que ha definido el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores, estoy de acuerdo. Lo he dicho, Camacho, he dicho en reiteradas ocasiones la necesidad que tiene el gobierno nacional precisamente de estructurar una estrategia y montarse sobre los hombros de todo el cuerpo diplomático a nivel internacional. Yo conversé con un par de embajadores, me reservo los nombres, y me dijeron, nos tienen prohibido hablar. Oye, usted es un hombre de comunicación. Aquí esto se define con líneas de comunicación. Esta es la línea para este tema. Esta es la línea para aquel tema. Utilizar las redes sociales, utilizar las páginas. Si ellos tienen una restricción de hablar, yo creo que sería un error. Lo que ellos tienen que tener es libertad de hablar, pero dentro de la línea de comunicación. Es decir, que lo que ellos no pueden hacer, ni los diplomáticos, ni nadie que pertenezca a la gestión gubernamental, es salir a decir algo diferente a lo que es la línea de comunicación que el gobierno ha planteado en ese tema. Esa es otra cosa, pero yo coincido contigo. Debe haber muchos voceros más en diferentes instancias hablando dentro de la línea de comunicación del gobierno. ¿Cuál es la línea de comunicación del gobierno? No hay discusión. El canal de Panamá es panameño, seguirá siendo panameño. Esa es la línea de comunicación básica del gobierno, y en razón de que esto no fue un regalo que nos hizo el gobierno, el Estado norteamericano. Esto fue una lucha generacional que terminó con la recuperación de un territorio que siempre fue nuestro. Entonces, y también del canal de Panamá. No, pero antes, perdón, Camacho, me dijiste, perdón. Yo
dentro de las recomendaciones que hice, y usted que sabe de comunicación, usted fue secretario de Comunicación del Estado, también planteé, oye, reúnanse con el cuerpo diplomático que está en Panamá de embajadores extranjeros y plantéenle nuestras verdades, nuestra posición, nuestra realidad a ese cuerpo diplomático en una sesión de trabajo en la Cancillería quizás, o en un hotel de la localidad. Citen, inviten a Panamá a los principales medios de comunicación de Estados Unidos, de Europa, de Asia, para que si tenemos que costearlo, se costea. Le expliquemos ahora, Álvaro, si tú has visto estos medios de comunicación lo que está pasando. Álvaro, si tú has visto ya muchos países, entre esos aliados estratégicos de los Estados Unidos, como el caso de Francia y otros países, han dicho que con toda claridad que Panamá es soberana en el canal de Panamá y en los terrenos adyacentes al canal de Panamá. Porque aquí no se trata solo del canal, porque la pelea de Trump no es realmente por el tema del canal, así él diga eso como argumento. La pelea de Trump es por la administración de los terrenos adyacentes al canal de Panamá, específicamente en este momento por el tema portuario. Y por eso yo te decía que mira, el pronunciamiento de Francia y otros países no es casual. Es una gestión diplomática que se ha hecho. Y el hecho, que si se debe profundizar que el presidente, con ideas como la que tú estás planteando, de reunir al cuerpo diplomático y explicar en qué consiste las mentiras del presidente Trump, porque son evidentes y la mayoría de los países lo saben, que aquí en Panamá, el canal de Panamá no es ni administrado por los chinos, ni la neutralidad del canal está en peligro. Eso es una realidad. Oiga, pero lo que hay que decir eso con el cuidado, Álvaro, de no elevar demasiado este tema y hacerle un tema que lo que estamos haciendo es ayudar al presidente Trump a mantener la discusión sobre unas mentiras en el tapete público. Y decir que no necesito compañero de viaje, que yo puedo solo. Y bueno, hay que ver en qué contexto, en qué forma lo planteó. Yo creo que en este caso Panamá requiere, y creo que es lo que ha estado haciendo, pues si tú tienes tu cuerpo diplomático, incluyendo el canciller, ha estado visitando importantes países para dar a conocer la verdad de Panamá, eso es buscar el acompañamiento. Ahora, si ese acompañamiento tenemos que hacerlo similar a lo que se hizo en su momento para la negociación de los tratados, es decir, que crear un ambiente internacional de respaldo a esa posición, sí, está bien, pero hay que ver yo no creo que el presidente porque yo lo considero una persona, efectivamente, sé que es una persona inteligente, yo no creo que el presidente está refiriéndose a que esta pelea la va a lidiar él solo y el canciller. Yo no creo, la verdad que no creo eso, pero se puede haber entendido así. Ingeniero Blandón. Sí. Buenos días, Luis Eduardo. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Un placer tenerlo con nosotros en la mañana de hoy. Dos preguntas, Luis Eduardo, para ver si nos ayuda a que nuestra audiencia y nosotros mismos podamos entender tus posiciones. Primero, ¿en dónde en la Constitución de Panamá se le impide a la Asamblea? ¿En dónde se le impide a la Asamblea citar al director de la Autoridad del Canal de Panamá? Espera, déjeme concluir la pregunta. La Autoridad del Canal de Panamá es una institución del Estado, es una facultad que le da la Constitución a la Asamblea a fiscalizar lo que haga las instituciones del Estado. Es donde en la Constitución se dice que no se puede citar al ACP. Y dos, ustedes van a iniciar el proceso de aprobación en el segundo debate de la ley de la Caja del Seguro Social. De acuerdo a su conocimiento, existe la posibilidad de que en el debate segundo se incluya el incremento de la edad de jubilación. Te voy a empezar por la última. Yo creo que en el segundo debate existe la posibilidad de que el aumento bajo otra figura, entiendo, hay una propuesta que ha estado circulando
firmada por un número plural de diputados, que te plantea un aumento escalonado en la edad de jubilación. O sea, esa propuesta que fue rechazada en primer debate puede ser retornada en segundo debate. Es una posibilidad real. Ahora, sobre lo que tú me planteas, porque en razón de la demanda de nulidad, o que yo interpondría sobre esa resolución, mira, el artículo 161 de la Constitución lista el tipo de funcionarios que puede citar la Asamblea Nacional. Y dentro de esa lista no aparece el administrador del Canal de Panamá. Y te quiero decir más, si tú revisas ese listado de personas en razón de que presiden alguna serie de instituciones, todos esos funcionarios son nombrados por el órgano ejecutivo, salvo que la Corte, en casos de la Corte, por ejemplo, donde ya hay pronunciamientos, incluso donde la Asamblea puede aprobar los nombramientos de algunos magistrados hechos por otro ente, pero no puede citarlo, hay pronunciamientos, ya hay fallos de la Corte de eso, pero específicamente sobre los funcionarios que se listan, todos los que están ahí son funcionarios nombrados por el Ejecutivo, es decir, por el presidente de la República. En el caso del administrador del Canal de Panamá, él no es nombrado por el presidente de la República. Pero, Camacho, el Contralor General de la Nación tampoco es nombrado por el presidente y ustedes lo pueden citar. Sí, pero es que el Contralor, lo dice el artículo, es un funcionario nombrado, porque la Corte, el artículo empieza hablando de los funcionarios que nombra o ratifica la Asamblea. El caso del Contralor sí. Es que el artículo tiene dos partes. Habla de los funcionarios que nombra, ratifica la Asamblea y después lista los otros funcionarios que, si tú revisas la lista, todos son nombrados por el presidente, que la Asamblea puede citar, que son distintos a lo que la propia Asamblea nombra o ratifica. Porque yo he visto en el 2015, espera un momentito, en el 2015 y en el 2019, el administrador del canal, Jorge Luis Quijano, compareció a la Asamblea Nacional de Diputados para... Efectivamente existe ese precedente, pero para los presidentes no se hacen ley. O sea, si algo se hizo mal, no quiere decir que debemos seguir haciéndolo. O sea, esta es una interpretación. Esta es una interpretación tuya de la Constitución. Yo estoy en contra de esa citación específica. Fíjate, yo no estoy en contra de citar al ministro del canal, de asunto del canal, de la citación, y estoy en contra del cuestionario, porque mira, Blandón y Álvaro, si ustedes leen ese cuestionario que se aprobó, es un cuestionario que sirve a darle argumento al presidente Trump y a lo que él está diciendo, a la narrativa del presidente Trump, y que utilizado de la manera que se puede hacer y con el equipo poderoso de comunicación que él tiene, puede ayudar a debilitar la posición del Estado panameño frente a las mentiras que nosotros hemos señalado del presidente Trump. Entonces, y eso del punto de vista de fondo, pero de forma específicamente en el caso del administrador del canal, yo sostengo, y llegará a la Corte, tendrá que decidir que no puede citar la Asamblea al administrador del canal para ese tipo de... Eduardo, coincido contigo porque no he leído el cuestionario, pero si el cuestionario puede, eso es políticamente viable, si tú consideras que el cuestionario ayuda más al adversario que al país, eso es una posición política correcta, habrá que estudiar eso, pero constitucionalmente es el poder de la Asamblea citar a los funcionarios, porque constitucionalmente la Asamblea tiene el poder de fiscalización de todas las entidades del Estado, de todas, no hay excepción. Que haya un listado o no, si se omitió a alguien, eso es otra cosa, pero constitucionalmente eso es una de las funciones de la Asamblea Nacional. Pero entiendo tu posición con respecto al cuestionario. Esa es una discusión que
creo que tendrá que definir la Corte y que claro, en algunos aspectos ha planteado, porque yo tengo, por ejemplo, fallos de la Corte que te dice que la función no es lo mismo la función de ratificar que la de aprobar. Y en ese mismo fallo te plantea, por ejemplo, que en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que la Asamblea aprueba, no puede citar a esos funcionarios. Pero porque el administrador de la separación, no va a la comisión de presupuesto, la separación de los poderes del Estado. Pero el administrador del canal no va. En el caso de, y yo te reitero, puedes hacerlo, hagamos el ejercicio. Revisa el listado de funcionarios que cita el artículo 161 de la Constitución, que puede citar la Asamblea. Todos, absolutamente todos, salvo lo que nombra o ratifica o aprueba el caso de la Asamblea, todos son nombrados por el órgano ejecutivo. Es decir, son nombrados por el presidente de la República. Aquí hay una condición aparte en el caso del administrador del Canal de Panamá, y que es nombrado por la Junta Directiva del Canal de Panamá. Entonces, ese es el aspecto, vuelvo y te digo, pero un formalismo desde el punto de vista, para mí, legal. Yo juré cumplir la Constitución, y si la Constitución para mí está siendo violada, yo tengo que defenderla. Pero la Junta Directiva ahora, si yo estoy equivocado, la nombra el presidente. Lo dirá la Corte Suprema de Justicia. Pero la Junta Directiva la nombra el presidente. Sí, la Junta Directiva. Bueno, ellos son parte la Junta Directiva la define el presidente. Claro. Salvo el caso del representante de la Asamblea. Pero el Ejecutivo no nombra al director. Son dos cosas diferentes. La Junta Directiva, y todo esto sabemos y por eso se elevó incluso a un rango constitucional el tema del canal, para hacer una especie de blindaje o separación de la injerencia de factores ajenos. Ahora, eso no quiere decir, fíjate, que la Asamblea no puede cuestionar en su momento, en determinados temas, al administrador del canal, porque fíjate, la Asamblea aprueba el presupuesto del Canal de Panamá, y en ese momento ahí se pueden hacer ese tipo de discusión, pero sobre el tema del canal, del funcionamiento. Lo que pasa es que esa propuesta también, de alguna manera, estaba dirigida a meter en la administración, pretendía, de alguna manera, erradamente, a mi criterio, introducir al administrador del Canal de Panamá de alguna manera u otra en el manejo de la política exterior de Panamá, porque los temas que se estaban planteando en eso, por ejemplo, de que si usted cree que la neutralidad del canal está en peligro eso no es tarea del administrador del Canal de Panamá. Además, traer ese tema a un cuestionario aprobado por la Asamblea es darle a Trump herramientas para fortalecer su campaña mediática que busca confundir no solamente al electorado de Estados Unidos, porque le está hablando a su electorado, y también el electorado, confundir de alguna manera a la comunidad internacional. Entonces, por eso fundamentalmente es que yo he presentado, estoy en vías de presentar, porque estoy recabando las pruebas, ¿no? Esto no es llegar y poner, uno tiene, ya por ejemplo, yo tengo la copia autenticada de la propuesta aprobada, y tengo copia autenticada del cuestionario. Y esos son elementos que, de copia autenticada de la citación, y esos son los elementos que inicialmente yo tengo que presentar como prueba. Ahora, yo nunca he sido una persona que cuando voy a denunciar pongo una denuncia por denunciar, ni cuando pongo una demanda la pongo para buscarse. A mí me gusta prepararla bien, y el momento que yo la tengo preparada y adecuadamente sustentada, la voy a presentar, indistintamente del tiempo que transcurra, porque para mí es el tema de los precedentes. Te reitero, al final la Corte tendrá que decidir, pero sin ser abogado, por ser una persona que me preocupo por conocer la ley, porque como dice, el desconocimiento de la ley no nos exime del cumplimiento de ella,
yo he estudiado yo y he consultado con otros abogados que le respeto mucho su criterio y me han dicho que ellos coinciden con mi opinión de que la Asamblea no podía citar al administrador del Canal de Panamá. Sí podía citar al ministro de Asuntos del Canal, que es otra cosa. Y a mí me parece que la citación se debió haber centrado en si el objetivo era ayudar a aclarar algunos conceptos. Eso lo podía hacer el ministro de Asuntos del Canal, no el administrador del canal, que de manera muy prudente se mantuvo al margen de la diatriba mediática que el presidente Trump quería imponer para su estrategia, porque yo lo he hecho y lo he dicho con toda claridad. Para mí, el presidente Trump está utilizando como presidente la misma política que él usa en razón de sus temas personales y comerciales. A él no le importa mentir. Si él cree que esa mentira lo ayuda a fortalecer su posición frente a ciertas cosas. Él no tiene escrúpulos para mentir, porque todos sabemos que él está mintiendo. Y yo creo, te reitero, y coincido con Álvaro y con la mayoría de la gente en un punto. Es responsabilidad de todos ayudar a divulgar las posiciones estratégicas que el gobierno nacional, en representación, el que define la política exterior del Estado, ha implantado todo el tema. Y tiene que hacerse, sí, una gestión que se estaba haciendo. No es que no se estaba haciendo, porque tú sabes, Blandón, y tú sabes, Álvaro, y cito el ejemplo de Francia, pero otros países ya se han pronunciado. Francia, que es un aliado de Estados Unidos, en la OTAN y en otros organismos, no se va a pronunciar en contra de algo que está planteando un presidente de un país aliado militar y económicamente y una potencia como Estados Unidos, si no hay una gestión propia del país que se siente está siendo afectado por las mentiras del presidente Trump. Y yo creo que la posición de Francia y otros países aliados de Estados Unidos en la OTAN y en otros foros ha sido clara, y eso es producto de la gestión diplomática que se ha estado haciendo de manera privada de parte del presidente y el canciller. Porque si en algo yo sí insisto, que no se diga que Panamá no tiene una política exterior definida, porque la política exterior de este gobierno quedó marcada desde el inicio al decir que no iba a asumir la posición tibia o silenciosa de guardar silencio como país frente, en este caso, el caso de Trump, pero frente a las famosas listas grises y negras y de todos colores que desprestigian a Panamá con elementos infundados acerca de lo que Panamá ha hecho y sigue haciendo para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y toda una serie de delitos importantes. Y sobre todo, mira, yo sí insisto, Panamá ha sido claro de señalar que muchos de estos estados nos pretenden implantar a nosotros como obligaciones, cosas que ellos mismos no cumplen. Yo por eso en la Asamblea, y trayendo nuevamente el tema de los Estados Unidos y Panamá, yo dije en la Asamblea, bueno, si el presidente Trump pretende decir que en Panamá debe tener relaciones con China, pero ellos tienen relaciones diplomáticas con China. Entonces tú me estás pidiendo a mí que yo no haga lo que tú haces. Panamá dice que los puertos, Trump dice que los puertos están controlados militarmente con los chinos porque una empresa, según él, China, que no es así, es del ejército chino la que está administrando un puerto del canal. Pero en Estados Unidos existen, al menos que yo conozca, 3 puertos que están operados por una empresa que el Departamento de Defensa catalogó como una empresa de la industria militar china. Y yo no veo a Trump diciendo que ellos tienen que dejar esa administración de esos puertos. Entonces, ¿por qué? Porque realmente Trump sabe de que el canal ni está en manos chinas, ni está siendo operado por chinos, ni la neutralidad del canal está en peligro. Pero su estrategia, como te la digo,
que no importa si miente de cara a los intereses económicos que él, en mi opinión, está buscando proteger o beneficiar, lo lleva a crear esta situación incómoda en dos países que son, con sus altas y sus bajas, son dos países hermanos que tienen una relación histórica de muchos años. Bueno, gracias a Luis Eduardo Camacho por la oportunidad que nos da de conversar con usted en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos.